Me gusta la presentación de los jubilados porque viste que es como una tonalidad dorada, son los años dorados, muchos dicen, y esperemos que sean dorados también en un tiempo con lo que cobren los jubilados y que les permita sobrellevar dignamente este paso, ¿no? Guille, bienvenido, ¿Qué tal? buenas noches. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poquito de jubilados. Un poquito de jubilados, Se sí. viene estos aumentos periódicos que van ajustando por inflación, ¿no? Exactamente. Recordemos que la inflación anunciada por el INDEC, que tiene que ver con mayo, fue del 1,5%, con lo cual ese aumento va a pasar como incremento de la jubilación para el mes de julio, es decir, para el próximo mes, con lo cual la jubilación mínima va a llegar a 309.000 pesos. Bien, en bruto, siempre aclaremos eso. De ahí vienen después los descuentos, ¿no? Moratoria, PAMI, bueno, si alguien todavía está pagando algún crédito que sacó en su momento, etcétera, etcétera. A eso le vamos a sumar el bono ya conocido, famoso, de 70.000 pesos, que va a está seguir. Congeladísimo. Por el momento, eso no tiene ningún tipo de movilidad. Guille, si bien en algún momento, durante la presidencia de Alberto, perdieron mucho las jubilaciones Sí. que estaban un poco más arriba de la mínima, sí. Ahora con este congelamiento del bono, los que más están perdiendo son las mínimas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Totalmente es tal cual vos lo decís. Que además perdieron también con un periodo donde nunca se recuperó una inflación que hubo, bastante alta, eso nunca se recuperó. Así que bueno, hubo un proyecto de ley que quedó ahí, ¿no? Que fue vetado. Y bueno, eso no se recuperó y por el momento no se va a recuperar. Es importante decirle a los jubilados que más allá de los proyectos, etcétera, etcétera, que también, si pueden y quieren, hagan el reclamo judicial. Por ejemplo, sí, durante el periodo de Alberto, que faltó todo ese ajuste y que se fue carcomiendo la inflación, sobre todo las jubilaciones un poquitito más elevadas, no digamos alta porque parece que son jubilaciones bajas también. Exactamente. Están siendo recompuestas para los que iniciaron el juicio, obviamente no para aquellas todos. Personas que inician un proceso judicial. Ya el otro día hablamos de que ya tenemos la primera sentencia de Cámara en lo que es el territorio de la provincia, si bien es un juzgado federal, que es Bahía Blanca, ¿sí? Que sigue lo que ya dijo Mendoza, Salta, por ejemplo. Se lo van a apelar, recontrapelar, pero en algún momento... Eso va a ir a la Corte, pero bueno, a través de un recurso de queja y demás, pero la Corte va a decir lo mismo que dice la Cámara. Y lo que pasó con Milei en los 2 primeros meses de gobierno, cuando explotó la inflación, eso no se recuperó. Probablemente sea más que justiciable también, lo vamos a ver en el tiempo. Se va ¿no? a pedir judicialmente eso también. O sea, se intentó recuperar en forma de ley, no se pudo, por razón de un veto total del presidente, pero eso también se va a discutir judicialmente. Bien. Y volviendo a lo que es el aumento para el próximo mes es de alrededor de 4.570 pesos. Ese va a ser el aumento que van a tener los jubilados de la mínima. Estamos hablando que si bien ese aumento, digamos en el porcentaje de 1,5 va a ser para todos. Bien, tanto para jubilaciones, pensiones, de todo tipo de nivel y de monto. Bien. Y también comentarles que el 14 de julio se va a anunciar, o el INDEC va a anunciar cuál fue el IPC, es decir, la inflación de este mes de junio. Claro, bien, eso va a cambiar nuevamente, 14, ¿no? Claro, va a pasar el 14 de julio, se va a informar cuál fue la inflación de este mes, con lo cual vamos a saber el aumento para agosto. Bien. Bien, bárbaro. O sea, no sería un problema lo de ahora, las jubilaciones ahora van siguiendo la inflación. Van siguiendo la inflación. No es un inconveniente, el inconveniente por ahí es ese 35% que quedó en el tintero y que exactamente, quedó perdido, ¿no? Un perdido de la época de, bueno, que no se recuperó con Milei y de lo que bien decís vos, que se perdió con la época de Alberto. Que eso claramente hay ya sentencias judiciales que así lo determinan. ¿Sí? Bien. Guille, te quería preguntar, yo sé que vos estás en el tema y sabés de todo, no lo hablamos previamente esto, pero contame un poquito esto. ¿Cómo estás viendo los proyectos de ley previsionales o de modificaciones previsionales que andan rondando por ahí? Porque veo que si bien era una barbaridad dar toda la vida moratorias y nunca solucionar el problema de fondo, que es el sistema previsional, también es un problema no solucionar esto, es que la mayoría de la gente probablemente no llegue a jubilarse porque nunca junte los 30 años de aporte.
¿Cómo estás viendo que laburan los legisladores? ¿Qué es lo que se comenta Bueno, en el ámbito? yo creo que lo primero, más que previsional, es un tema laboral, ¿sí? Que la gente pueda tener acceso a fuentes laborales, bien, En que blanco, realmente dignas. sea en blanco, sea digna, tal cual vos decís, y que ellos mismos puedan aportar a través de su sueldo sin necesidad de tener una moratoria para poder jubilarse. Claro. ¿Sí? Eso es lo primero. Sabemos que Porque estamos, si todos se están jubilando por moratoria es la porque algo mayoría de la no, gente se jubila con moratoria. no está funcionando. O Exacto. sea, un gobierno dice, bueno, damos moratoria como si fuera panacea. No es la panacea. No. Porque también terminás reventando la caja de jubilados y los jubilados cada vez cobran menos y no hay guita para pagarles a todos y Sí. todo lo que sabemos. Y por otro lado, otro dice, no, para que cumplan los 30 años a rajatabla y no se da No, un no se da, intermedio con exactamente. todo este mercado laboral que no emplea formalmente. Exactamente. Hay mucha gente trabajando en negro, ¿sí? Que claramente no realiza aportes, porque tampoco tiene la posibilidad de realizar aportes. ¿Bien? Hay mucha gente que trabajó, yo de hecho en mi estudio llega mucha gente y te dice, mira, yo trabajé toda mi vida en empleo rural o en la casa de una persona y necesitaba la plata y bueno, yo no pude aportar, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, llega el momento de la jubilación y te encontrás con que no hay aportes o que hay pocos aportes o que trabajó muchísimo tiempo y a lo mejor trabajó 40 años y de esos 40 años tiene 5 años de aportes. Claro. ¿Bien? O que a lo mejor el patrón le decía, mira, yo te pago un monotributo y esa persona no controló en su momento si le estaba pagando o no le estaba pagando el monotributo, aunque sea, y hoy en día se encuentra con que tiene una deuda de monotributo. Bueno, y vos lo ves en el estudio, Guille, a todo, o sea, si te falta un año, te faltan 2 años, te faltan 5 años, te faltan 10, hoy en día no te podés jubilar, por No más te que vos podés digas, jubilar. tengo un montón de aportes, tengo 20 años y no te alcanza. Exactamente, es que para colmo, con el cambio que hubo con la moratoria, que ahora ya no se descuenta más, sino que hay que pagarla antes, mucha gente, principalmente mujeres, se quedaron con el pasado de que, bueno, espero de los 60, voy, me jubilo, ya sea en ANSES, con el abogado, quien sea, y listo, y después me descuentan. Y eso ya no es más así, ¿bien? Y esa persona se encuentra que tal vez tiene que pagar una deuda de 3 millones, 4 millones, y no tiene dinero. Bien. ¿Y ves algún proyecto que esté encaminado, que tenga probabilidades de éxito? Lo Se veo habla muy de los difícil. proyectos del oficialismo que hablan de reformas previsionales, pero uno no sabe a dónde apuntan. Yo, a ver, este año no va a haber ningún tipo, más allá de intentos que puede haber, como de hecho hay un par en danza, no va a pasar nada. No, Porque lo que año electoral es lo que se casi aprueben, imposible. el presidente lo va a vetar, y los que quiere aprobar, el presidente no No lo se va a los van a hacer aprobar, este año claro. porque no se van a aprobar, va a tener que esperar el año que viene, aumento de edad jubilatoria, por ejemplo, ¿no? La eliminación directamente de todas las moratorias. Pero probablemente el aumento de la edad jubilatoria es lo que se venga. Sí, y el totalmente. emparejamiento, El año que y viene sobre va a todo el ser eso. emparejamiento de las Entre edades mujer y entre mujer y hombre, hombre. el aumento de edad para llegar a un determinado años, ¿sí? Para todos iguales, la eliminación de lo que tiene que ver con los regímenes insalubres, ¿bien? Por ejemplo, un trabajador rural, que hay muchos en la zona, que se puede jubilar a los 57 años, o eliminación y también igualar con el régimen general, ¿bien? Ya sea 65 o 70, lo que fuera, ¿no? Y la creación de una prestación proporcional a la cantidad de años aportados. ¿Bien? Es decir, una persona que no se pueda jubilar va a llegar a una edad X y se le va a pagar un beneficio, pero que el monto va a estar determinado por los años que aportó. ¿Bien? Con un mínimo. Algo proporcional. Exactamente. Entonces, si bueno, perfecto. Vos no tenés los 30 años aportados, pero tenés 15. Supongamos, bueno, te va a pagar, no sé, la mitad de la jubilación o lo que fuera. Eso es algo que es lo que se viene, ¿sí? Claro. El año que viene. Se va a discutir eso. ¿Peligra esto que en su momento en el gobierno de Cristina se había dado, que eran los años de cuidado en También. mujeres, que era un año de aportes por... Un año por cada hijo. Por cada hijo, y hay algunos hijos Y que algunos sumaban más, ¿no? sumaban Mucho más. si cobraban asignación universal, si tienen certificado de discapacidad y demás. Bien, eso también es otro tema que también el año que viene se va a discutir todo eso. O sea, el año que viene va a ser un año muy movido en lo que tiene que ver con previsional. Bien. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la gente vota legisladores y sobre Sí. todo cuando los jubilados, que no Exacto. son super fuerza electoral, pero tengan en cuenta
cuando Sí, se vota a los votar y legisladores. saber qué es lo que están haciendo los legisladores, porque muchas veces llega el momento de votar, Ujú. nos quejamos por ahí de si alguno trabaja, si no trabaja, qué presenta, qué no presenta, pero también es importante saber, ¿no? Claro. qué es lo que Aparte hace el muchos hablan en legislador. los medios, pero después en la Cámara Exactamente, hacen después- poco y nada. Por eso, totalmente, es importante eso, siempre saber quién está como representante y qué es lo que está haciendo. Bueno, ¿Bien? sí. Y otra cosa que también se viene para discusión, que es lo que yo te quería comentar ahora con respecto a la asignación universal, que ya empezó a salir un poco por las redes y demás. A ver, hay una ley que determina la asignación universal, ¿no? Que estamos hablando de aquellas personas que tienen hijos y que no tienen trabajo registrado, Ujú. ¿bien? El grupo familiar, tanto mamá como papá, que no tienen trabajo registrado. La asignación universal a partir de julio más o menos está en 111.400 pesos. ¿Y qué es lo que dice la ley? Esto es la ley original, ¿bien? La ley original, no es ninguna modificación que haga mi ley, pero ¿qué dice la ley original? La ley original dice que para que vos puedas cobrar una asignación universal, o sea, el niño, ¿bien? El ingreso del grupo familiar no tiene que superar el salario mínimo vital y móvil. Y el mínimo vital y móvil está pisadísimo. Que hoy, este mes junio, son 313.400. Claro. Es decir, que se está hablando de que el gobierno podría llegar, ¿sí?, a tomar esa parte de la ley que nunca se tuvo en cuenta, Ujú. bien, y decir, a ver, el grupo familiar, o sea, sumamos lo que gana papá con lo que gana mamá, bien, pasa esos 300 y pico pesos, si pasa no pagamos más asignación universal. Claro. ¿Cómo se puede demostrar Y eso? y sin hacer una sola ley, con solo pisar el mínimo vital y móvil, ya está. Sí, y llevar a cabo esto, porque la ley ya está. La ley ya dice. Claro, claro, sí. La ley sí. dice, si vos cobrás más que o sea, los ingresos familiares, sumamos papá y mamá, por más que estén separados, ¿sí? Ujú. Sumamos el ingreso de papá, que hace changa, el ingreso de mamá, que no sé, hace también changa, hace pizza, Y lo van a hace pasar lo que fácil sea. con ese monto, obvio. Bueno, ahí está el tema. Si realmente desempolva la ley y dice, che, vamos a empezar a aplicar lo que dice la ley, bien, un montón de gente va a quedar sin cobrar asignación universal. Ese Bueno, es todo un tema. A tenerlo en cuenta. Por eso. ¿Y cómo? Porque muchos dirán, bueno, pero si yo trabajo en negro, ¿cómo saben mis ingresos? Movimientos, hoy en día con tarjeta, con billeteras virtuales y demás. Hoy en día está todo muy bancarizado. Se puede en saber. algún momento se hablaba de falta de bancarización, hoy en día Hoy en día todo hasta el lo mundo informal tiene. está bancarizado. Exactamente. Hasta lo Por informal. eso, hay movimientos que se pueden saber, si bien las billeteras virtuales no tienen la obligación de informar a AFIP o IARCA montos por ahí tan bajos, pero si eso se llega a modificar, el Estado puede saber los movimientos que tiene la persona y que seguramente entre papá y mamá van a superar esos 300.000 pesos. Bueno, si eso pasa, hay que estar atento.